Buenos días hermanos, bienvenidos a la lección número 15 de hermenéutica. En esta oportunidad vamos a estar estudiando la interpretación como herramienta de la hermenéutica para crecer, para mejorar como hijos de Dios. Es de suma importancia para los cristianos saber interpretar la Biblia. Obviamente contamos con la guía del Espíritu Santo para esto, pero nosotros como humanos somos atravesados por diferentes situaciones que nos hacen ser quienes somos. A su vez, todas estas situaciones que nos atraviesan nos hacen pensar, nos llevan a pensar de una o de otra manera. Eso es normal para todos los seres humanos. Pero cuando nos encontramos con cuestiones espirituales, nos resulta muy difícil en algunos puntos despojarnos de ciertos prejuicios o ideas preconcebidas, lo que hace que yo lea e interprete la palabra de Dios según mi criterio humano. Ni hablar de cuando recortamos versículos y los usamos como mantras sin conocer el contexto o el momento en el que fueron dichos o para qué público fueron dichos. Entonces entendemos que para mejorar en nuestra vida espiritual es muy importante que busquemos la guía de Dios para la interpretación correcta de los textos. En la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, versículo 15, nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es clave. Para usar bien la palabra de verdad, debo entender bien. Esto hace que pueda presentarme de forma correcta ante Dios. Eso es lo que está diciendo este versículo que acabamos de leer. Y eso hace que yo no me avergüence en el servicio. Entonces es fundamental entender bien la palabra. La palabra interpretar es poder extraer un texto o discurso según su significado correcto. Bien, ahí es donde entra la hermenéutica, que nos va a dar ciertas herramientas para que podamos hacer esto posible. Les pido que me acompañen por favor a leer Nehemías 8:8, que dice lo siguiente: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían sentido de modo que entendieran la lectura. De modo que entendieran la lectura. ¿Cuántas veces habré leído la palabra de Dios como si estuviera leyendo Harry Potter o El Señor de los Anillos? Como si fuera un libro más. Como si fuera un relato cualquiera. Sin embargo, por lo que está diciendo este versículo de Nehemías, el mismo Dios a través de Nehemías, vemos que tiene muchísima importancia leer claramente y ponerle sentido. No es leer por leer, es sentarme a leer, sentarme y dedicarle tiempo a la lectura. Tratar de sacarle el máximo jugo a lo que estoy leyendo, el máximo provecho para mi vida espiritual. Si no la leo, la releo, trato de interpretarla, consulto, busco comentarios, comparo esos comentarios. ¿Estoy realmente leyendo la Biblia? Si solamente me siento y la leo y no hago todo esto de leer varias veces, de tratar de entenderlo, pero al mismo tiempo no quedarme con lo que entendí, sino consultar con algún hermano mayor, comparar con algún comentario bíblico de algún autor o de varios autores, mejor. ¿Realmente estoy leyendo la Biblia? ¿O estoy cumpliendo? Ya leí, abrí, leí y cerré, ya está. Cuando me presento ante la palabra con un corazón realmente dispuesto a crecer y a mejorar, pido la guía del Espíritu Santo para interpretarla correctamente y uso las herramientas que tengo a mi alcance, que todos tenemos a nuestro alcance, es cuando de verdad esa palabra nos va a atravesar, cuando de verdad esa palabra tiene un significado para nosotros. Conocemos un montón de teólogos que no creen en Dios y pasan horas, años leyendo y estudiando la Biblia.
entre otros libros sagrados. ¿Y por qué no son cristianos? ¿Y por qué no están leyendo con el corazón correcto? Existen diferentes factores que hoy hacen que ciertos relatos o puntos importantes nos sean difíciles de interpretar. Acá tenemos una lista de 5 barreras, por así llamarlas, con la que nos encontramos muchas veces leyendo la palabra. Por ejemplo, una es la barrera histórica. Encontramos en la Biblia textos que tienen 4000 años de antigüedad. Sin ir más lejos, todo lo que leamos de Jesús actualmente tiene casi 2000 años hoy. Entonces es importante que conozcamos los contextos en que fueron escritos. ¿Sí? No son los mismos tiempos los que estamos corriendo hoy que los que corría nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años atrás. Otra barrera con la que podemos llegar a encontrarnos es la barrera cultural. Nuestra cultura tiene grandes, enormes diferencias con la cultura hebrea de antaño. Y aunque es difícil para nosotros despojarnos de ciertas cuestiones, el hacerlo nos puede ayudar a entender verdaderamente a qué se refiere el texto, qué es lo que de verdad dice. Otra barrera con la que podemos llegar a encontrarnos es la barrera lingüística. La Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego. Muchos de nosotros apenas sabemos hablar español. Entonces, recurrimos a veces a diferentes traducciones que nos ayudan a entender mejor lo que estamos leyendo. Esto es importante porque más allá de buscar una versión, una traducción que sea sencilla, más fácil de digerir, también tenemos que buscar una traducción que sea fiel a los textos originales, o por lo menos lo más fiel posible, entendiendo que hay expresiones que para nosotros no existen, tiempos verbales que para el español, por ejemplo, no existen. Entonces, bueno, hay que ser astutos a la hora de buscar una Biblia. Esta es sencilla, la leo y la entiendo. Sí, pero entender no es lo mismo que interpretar. Interpretar demanda de quien lo lea una concentración superior, no solo para saber lo que está diciendo el texto, sino para saber cómo aplicarlo a mi vida. Otra barrera con la que nos podemos encontrar es la barrera filosófica. Cada cultura es diferente a otras. Por lo tanto, para transmitir un mensaje válido de una cultura a otra, el traductor o el lector, y esto es importante, debe ser consciente de las similitudes y los contrastes en las visiones del mundo. Nosotros en muchos aspectos vamos a coincidir con ciertas líneas de pensamiento que había en los tiempos bíblicos. Y en otras oportunidades nos vamos a ver contrastando, no entendiendo muchas de estas cuestiones. La quinta barrera de la que vamos a hablar es la barrera espiritual. La Biblia es un libro escrito por hombres, pero guiados e inspirados por el Espíritu Santo. De esto ya hemos hablado en otras oportunidades. Por ende, cada porción bíblica tiene dos autores, un autor humano y un autor espiritual que es el mismo para toda la Biblia. Leer las letras es fácil para nosotros, ni hablar si están en nuestro idioma, en español, más allá de que sea un español antiguo o un español más moderno, están en español, las podemos leer e interpretar. Pero para la interpretación espiritual, necesitamos ayuda del autor espiritual. Tener en cuenta todos estos puntos nos va a ayudar a nosotros a tener un tiempo de mayor provecho en la lectura bíblica, donde vamos a poder sentarnos y tener un tiempo de calidad frente a la palabra, para poder sacarle el máximo provecho, el máximo jugo a cada enseñanza bíblica y mejorar todos los días como hijos de Dios, mejorar todos los días en nuestro servicio a Dios, en nuestra enseñanza a otros, porque todos estamos enseñando la Biblia a un hermanito menor. Conocer la palabra de Dios es fundamental para sus hijos, para usted, para mí. Para conocerlo, como decíamos recién, para servirlo cada vez con mayor grado de excelencia, como también decíamos, y para no dejarnos engañar por aquellos que
tergiversan la palabra de Dios. Existen personas que la adaptan a su propia voluntad, a su propia concupiscencia, ya sea por el gusto, a conciencia de que están haciendo algo mal, o muchas veces por falta de conocimiento. Entonces, tal vez no entremos en el primer grupo de estas personas que enseñan mal a propósito, pero sí podemos formar parte de este segundo grupo donde por falta de conocimiento, por falta de dedicación, por falta de guía del Espíritu Santo, estemos aprendiendo mal y por ende enseñando mal la palabra de Dios. Vamos a leer Efesios 4:14 que dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay iglesias que aceptan la homosexualidad como estilo de vida para los cristianos por una incorrecta interpretación de un solo versículo? Tenemos cientos de textos bíblicos que nos hablan de la homosexualidad como un pecado como cualquier otro, ¿no? Un pecado, algo que desagrada a Dios. Sin embargo, hay líneas de pensamiento dentro de los evangélicos que por un solo texto mal traducido o mal interpretado aceptan esta práctica como un estilo de vida. Quiero detenerme en este punto un segundo. Amamos a todos los seres humanos, ¿sí? Dios nos ama a nosotros no podemos hacer otra cosa. Si Dios nos ama a nosotros, yo tengo que amar a todos los seres humanos. Tenga el pecado que tenga, porque así me amó Dios, con todos mis pecados, con todo mi bagaje de errores. Entonces, no estoy hablando de odiar, descartar al homosexual, pero el pecado es pecado y debe ser llamado así. Entonces, cuando de pronto encontramos que hermanos nuestros que aman a Jesús, que estudian la Biblia como nosotros, pero que por una falta de voluntad, falta de conocimientos o por la maldad de enseñar mal, están permitiendo la homosexualidad como una práctica no pecaminosa, estamos ante un problema. Segunda Pedro 3:15, vamos a leer del 15 al 16, dice, y tenés entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de tales cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Las primeras personas que van a ser atravesadas por la perdición son las personas que tuercen las escrituras. Algunos textos son difíciles de entender. De hecho, me he topado en muchas oportunidades con personas que dicen, no, hay libros que son muy oscuros, son muy difíciles dentro de lo que es la Biblia de entender. Ni los abras, ni los leas, no pierdas tiempo. ¿Qué? No porque un texto sea difícil voy a dejar de leerlo. Al contrario, eso me va a exigir una mayor concentración a la hora de leer. Eso me va a llevar aún más a los pies de Dios. Me va a llevar a tener un corazón aún más correcto a la hora de pedir interpretación. No, Dios no dejó libros acá que no sean para nosotros, son todos para nosotros. Ahora, que estos libros sean difíciles o que sean, difíciles de entender o de enseñar, no quiere decir que deje de entenderlos, de buscar entenderlos o de enseñarlos. Acá lo que el versículo está diciendo es que hay personas que aprovechan estos textos que son difíciles y los tuercen. Como hay alguno entre nosotros que dice, ¿para qué lo voy a leer? Es muy difícil. Viene alguien con una interpretación incorrecta y lo enseña y lo acatamos porque no lo conocemos realmente. Entonces, fíjense la importancia de conocer yo la verdad espiritual de lo que está queriendo decir el texto. Porque de esa manera soy menos
franqueable, soy menos propenso a que venga alguien que no lo entiende y me lo enseñe mal. Lo que nos está diciendo este versículo es que nosotros también, los seres humanos, tenemos la capacidad de torcer las escrituras. Bueno, como decíamos recién, por falta de conocimiento o de maldad. De hecho, me encontré muchas veces mirando al pasado, hará 9 años atrás, cuando empezaba a predicar, enseñando y compartiendo versículos que yo había interpretado mal y que por ende estaba enseñando y predicando mal. Son cuestiones por las que tuve que pedir perdón en las congregaciones y en los grupos donde me tocó predicar, y primeramente a mi Dios por no haberle dedicado el tiempo o haber pensado que mi primera lectura era suficiente para enseñar. Hoy trato de que no me pase, obviamente, pero así todos somos propensos a torcer las escrituras. De hecho, hay diferentes Biblias que cuentan con diferentes comentarios bíblicos, y vamos a ver que un mismo texto puede tener diferentes interpretaciones. Son ambos o varios hermanos que han estudiado la palabra, que han pedido la guía de Dios, que aman a Jesucristo, y que así todo interpretan de forma diferente la palabra. Entonces todos somos propensos al error. Somos llamados a predicar la sana doctrina. Segunda Timoteo 4:2, del 2 al 3, dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir esto? Maestros que, la concupiscencia, palabra difícil, es la maldad del corazón, que con su propia maldad del corazón van a enseñar como maestros la palabra de Dios. Qué importante entonces es conocer la sana doctrina, conocer la palabra de Dios. De hecho, la voluntad de Dios es que lo conozcamos a Él y a su palabra, que crezcamos en Él. Por eso nos brinda todas estas herramientas para crecer y mejorar, para que todos los días le demos lo mejor a nuestro Señor, mejor que lo de ayer, y mañana mejor que lo de hoy, siempre mirando hacia adelante. Bueno, hermanos, espero que haya sido claro, que sea de bendición para ustedes como fue para mí preparar la clase, y nos vemos en un ratito en el templo o por Zoom. Que tengas un buen comienzo de semana.